Argentina en 1909 y estuvo en el Teatro Casino, que era un teatro que estaba en el centro, cerca de donde hoy está el Obelisco, porque en ese momento no estaba el Obelisco. El Obelisco está desde el año 35 en adelante. Bueno, y ese hombre vino con un grupo de músicos de jazz y hizo un baile llamado Cakewalk, que en ese momento era un ritmo de jazz medio primitivo, y bueno, fue la primera orquesta de jazz que estuvo en Buenos Aires, norteamericana. Mientras tanto, el jazz ya tenía grandes músicos populares, grandes músicos de tango. En ese momento, digamos, los grandes músicos eran músicos podríamos decir, algunos con conocimiento académico y otros no. Otros eran músicos de extracción popular. El tango estaba realmente armándose en ese momento. Acá en la Argentina, recién en los años 20, podríamos decir que se conoció mucho más el jazz, porque arribaron muchísimos músicos extranjeros, tanto de Europa como de Estados Unidos, pasaron por Buenos Aires, que Buenos Aires era una ciudad sumamente importante y culturosa en esos años, y han traído el Music Hall a Buenos Aires, muchos comedias musicales y cosas que venían de afuera. Ahí se produjo mucho intercambio, porque vinieron muchos músicos norteamericanos trayendo toda una información con respecto al jazz, que acá en la Argentina fue muy importante y nutritiva para la gente que le interesaba investigar el jazz, ¿no? Había músicos de jazz en la Argentina, no había orquestas de jazz hasta los años 20 aproximadamente, aunque Buenos Aires fue una de las primeras ciudades del mundo, conjuntamente con París, en tener jazz, fuera de los Estados Unidos. O sea que en Buenos Aires venimos ya desde hace 100 años remando con este género, ¿no? Y en la Argentina, bueno, había las orquestas así importantes de tango, como que también hicieron jazz, son las de Francisco Canaro y las de Roberto Firpo, por ejemplo, que lo que después se pasó a llamar típica y jazz. O sea, la misma orquesta tocaba algún foxtrot, como le decían antes, y tocaban, lógicamente, de tango, tocaban los dos estilos. ¿Por qué? Porque eran estilos que se bailaban, por eso los tocaban, por eso los dos géneros, ¿no? Y yo les hablaba de los cantantes, ante la importancia de los cantantes. Acá, por ejemplo, tuvimos una Lady Crooner, que podríamos decir que es la más conocida de esa época, de la primera época del jazz en la Argentina, que se llamaba artísticamente Blackie, Paloma Efrom era su nombre, y su nombre artístico era Blackie, que después fue muy conocida porque fue una gran conductora radial, sumamente conocida. ¿Conocida por quién? Y por los que tengan mi edad o más grandes, porque ya los más jóvenes no la conocieron. Pero era una conductora radial, y también creo que hizo programas de televisión. Yo creo que tengo la imagen de ella de la televisión, o sea que de cuando yo era chico, así que debe haber hecho televisión también. Bueno, ella fue una Lady Crooner, que así le llamaban a las cantantes o cantantes de jazz. Por supuesto que estuvo Louis Blue, estuvo Lona Warren, más acá, no sé, ahora, no sé, se me ocurre mencionar a Diana Lynn, o que sí, hubo muchísimos, pero creo que Blackie está entre las primeras. Ahí sí, Jorge, muy bien, ahí aportó a D'Agostino, que también un músico tremendo, claro. Digamos que yo nombré poquitos, y decir que tenemos que hacer una lista, hay que hacer una lista realmente enorme. Bueno, el tango se gestó primero que nada como milonga, o sea, el primer tipo así conocido que se dice que fue como una especie de primer cantante de tango. El primero desde ya fue Gardel, que grabó Mi Noche Triste en el año 17, nada más y nada menos, y era realmente un tango. Pero tenemos que
hablar de Gabino Chávez, que fue un hombre negro, era descendiente de africanos, y él era un letrista muy bueno, o sea, él hacía como payadas sobre una milonga, sobre el ritmo de milonga, y digamos, ahí está justamente la conjunción de la cultura del campo con la cultura que se gestó en los alrededores del puerto, tanto de Buenos Aires como de Uruguay también, digamos. Bueno, y Gabino Chávez fue alguien importante que había escrito cosas importantes. Después hubo músicos, por ejemplo, déjame pensar, Mi Noche Triste lo cantó Gardel, pero la música, escucha, era de Contursi, si no me equivoco. Se me hizo una laguna. Contursi es el que hizo la música. O sea que había ya músicos pensando en el tango, y estamos hablando de 1916, cuando se hizo ese tango, ¿no? Así que fíjense el paralelismo que hay con el jazz. El jazz estaba creciendo y el tango estaba creciendo acá. Y hubo un intercambio, como les dije, en los años 20 hubo un gran intercambio, porque los músicos norteamericanos querían saber de tango. A mí me ha contado Enrique Varela, que muchos de ustedes lo habrán conocido, gran saxofonista argentino, que era de una gran familia de músicos, y él era el más chico. Falleció hace no tantos años, hará 8 años, 10 años que falleció Enrique. Enrique falleció a los 90 años, un hombre muy, muy sabio y un músico excelente. Y me acuerdo de que me ha contado historias de sus hermanos, sus parientes que venían del jazz de la primera época. Es decir, que esa es la manera más veraz de conocer la historia, cuando te la cuenta alguien que estuvo dentro de la historia, como es el caso de Enrique Varela. Bueno, conocí muchos músicos grandes músicos, tengo que nombrar, creo que es una lista enorme, me voy a olvidar de la mitad y no quiero ofender a nadie, pero músicos argentinos que han tenido 30 años más que yo conocí a todos, porque yo empecé cuando tenía 16 años, empecé profesionalmente con el jazz. Pero ya estaba tocando desde antes. Yo tengo una fotito acá que me la preparé justamente para mostrarles que la mejor manera, yo les quería mostrar el título, donde me recibí. O sea, lo más importante de un músico es el título, es ese papel que dice que vos sos un gran músico. No, mentira. Lo más importante está a veces, no sé si se ve, si lo muestro bien. Acá, se llama Walter Malosetti y tenía 32 años ahí Walter. Soy yo. Yo tenía 7. Como ustedes pueden ver, estoy con una guitarra que me queda un poquito grande, una guitarra de jazz. Al lado tengo un politón, que es un equipo que usaban mucho los guitarristas de jazz, etc., ¿no? Y después también está Oscar Márquez y Cotti, Hugo Cotti, que conformaban el cuarteto con el que estábamos tocando. Y yo, bueno, ahí se ve muy chiquitito, pero mi mano está haciendo un sol séptima. Sol séptima es un acorde en la guitarra que tiene su complejidad, porque hay que usar los 4 dedos, hay que hacer una cejilla en el tercer traste, lo que significa que yo tenía una mano bastante fuerte y grande a los 7 años como para poder hacer ese acorde. Y yo estaba tocando jazz. Entonces cuento una anécdota. Yo toqué en un boliche que lo clausuraron porque yo tenía 7 años y estaba tocando arriba del escenario y cayó un inspector. El inspector le dice al bolichero, ¿qué hace un nene de 7 años arriba del escenario? Y pum, le puso una faja, le clausuró el boliche. O sea que tengo algunas aventuras con el jazz que empiezan desde que yo era muy jovencito realmente. En esa época, ya a los 17, músicos que tenían 30 años más que yo eran jóvenes como Martín o Sebastián La Escalella. Eran músicos de 30 y moneda, ahí nomás. Que después fueron enormes músicos que pasaron
a completar esta historia del jazz, porque fueron los principales protagonistas del jazz de todo Buenos Aires y de todo el país. Y yo tuve la gran suerte de tocar con ellos. Pero la principal suerte que tuve es que fue haber conocido toda esta gente, fue mi principal escuela. Es decir, tomar un café, no sé, donde está en la misma mesa Enrique Varela, como lo nombré antes, o el Gordo Fernández, o Babi López Pul, o Walter Maluchetti, o quien sea, tomar café con ellos y escucharlos hablar, era de un aprendizaje, era como si yo estuviera tomando una masterclass. Estuve en mesas muy curiosas, muy curiosas. Estuve en mesas donde había músicos no solamente de jazz, estuve en mesas y charlas donde de golpe no solamente estuvo Oscar Alemán o estuvo Piazzolla, y yo siendo un gurrimín que yo escuchaba y almacenaba todo lo que ellos decían. Para mí lo que ellos decían era sagrado. Después la otra manera de conocer un poco la historia era leer la tapa de los discos o comprarte alguna revista importada que traía algún dato, o conseguir, cuando yo era chico, conseguir libros no era tan sencillo, que por ahí alguno tenía un libro y te lo prestaba. Yo por suerte, al ser pariente de Walter, yo le robaba directamente los libros, me los llevaba sin avisarle y después se los devolvía, o sea que los leía y después se los devolvía. Bueno, todas esas cosas hicieron que yo conozca muchos músicos grandes que contaban historias increíbles, historias increíbles. O sea que el jazz en la Argentina, tendríamos que hacer un programa aparte para hablar del jazz en la Argentina y nombrar a todos los principales protagonistas, no solamente los que conocí yo, sino los que me contaban que habían existido. Yo les puedo hablar a ustedes de películas, de libros y de discos, películas que no vi, libros que no leí y discos que no escuché. Y sin embargo les puedo hablar con criterio porque me lo han transmitido de manera directa. La sabiduría de todos esos grandes me lo transmitieron. No solamente a mí, yo estoy poniéndome de ejemplo en realidad, no es que yo me la sepa toda, no pasa nada. Pero digamos, era la manera de aprender, de absorber la experiencia y a veces conocer nuestra propia historia. No sé, yo tuve la suerte de tocar con Roberto Grela, por ejemplo, y con Cacho Tirao, y ellos eran admiradores de Django Reinhardt. Qué vuelta, ¿no es cierto? Y de golpe, Oscar Alemán, nuestro Django Reinhardt argentino, digamos, o americano, o sudamericano, mezclado en toda esta charla, un cacho de historia, Oscar Alemán también, que ha estado tocando con músicos norteamericanos, europeos y de todos lados. O sea, es un músico que en los años 40, cuando acá lo único que había era tango, él vino y a los codazos se abrió camino para imponer un estilo de jazz que era lo que se estaba tocando en el mundo en ese momento y que él lo hacía de una manera sumamente personal. Entonces, ahí hice un paralelismo de lo que pasa con el jazz en Norteamérica y el jazz en Argentina. Es decir, en Norteamérica, ¿qué pasó? Aparece el swing en los años 30, aparece, por ejemplo, Benny Goodman, que lo nombré antes como el músico blanco que incluyó negros en la orquesta. Pues se hizo la orquesta mixta. Tuvieron muchos problemas, Ellos tenían que hacer 100 kilómetros para hacer una gira de una ciudad a otra ciudad, tenían que hacer 100 kilómetros y no podían a veces porque mandaban un auto antes para ver si estaba despejado y el auto por ahí detectaba que los estaban esperando para ahorcarlos en algún árbol en el camino. Entonces ellos tenían que dar toda una vuelta. Esos 100 kilómetros se convertían en 500 kilómetros para llegar al mismo lugar. Así que imagínense lo que habrá pasado Benny Goodman y mucha gente con el Ku Klux Klan y con todo el problema que ellos tenían allá en el norte, ¿no? Hay muchísimas anécdotas que pueden contar los músicos de esa